Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra Cálculo 1, Matemática 1, Análisis Matemático 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. En esta oportunidad les voy a contar cómo resolver el ejercicio 29, inciso 6, del trabajo práctico número 2. El enunciado nos dice: las siguientes ecuaciones generales corresponden a diferentes cónicas. Completar cuadrados y determinar si se trata de una circunferencia, una elipse, una hipérbola o una parábola. Mencionar sus características, como por ejemplo el centro, el radio, focos, vértices, longitudes del eje mayor y menor, directriz, asíntotas, según corresponda. Y esbozar una gráfica de cada una de ellas. Puntualmente para el ejercicio 6, lo que tenemos es menos x al cuadrado más 16y cuadrado menos 6x igual a 25. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a resolver ese inciso. Yo tengo menos x al cuadrado más 16y cuadrado menos 6x igual a 25. Eso me está diciendo, lo primero que debería hacer es separar o agrupar, digamos, las x por un lado, las y's por el otro. Bien, yo lo pinto en azul y en amarillo y el 25 lo dejé como para... lo considero que puede ser parte del término independiente de alguna de esas dos ecuaciones. Estoy pensando en que tengo un menos x al cuadrado y tengo un menos 6x, ¿sí? Y separado al 16y cuadrado. Entonces, los reorganizo, los dos quedaban con signo negativo, así que lo puedo pensar, sacarle factor común menos 1, ¿sí? Pero fíjense que ese x al cuadrado más 6x lo que le está faltando es el término independiente para poder decir, bueno, completo, tengo un cuadrado completo, ¿sí? Entonces, podría pensar en que tengo x al cuadrado, que el 6x está armado con el 2 por 3, pensando en que es el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Me puedo dar cuenta que el segundo término de ese cuadrado perfecto tendría que ser 3. Entonces, vuelvo a considerar lo que les decía anteriormente. Si es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, como no lo tengo, lo que puedo hacer es sumar y restarlo, ¿sí? Ese 3 al cuadrado, con lo cual, para que siga valiendo la igualdad, lo sumo y lo resto, ¿sí? Entonces, y con el y cuadrado hago la misma tarea. Puedo sacar factor común 16 y sé que tengo un y cuadrado, pero tengo que pensar en el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Estoy pensando en que el segundo término de ese cuadrado perfecto es 0, ¿sí? Y hago lo mismo, sumo, resto y así quedaría. Entonces, si lo analizamos bien, lo que les decía al principio, puedo considerar que tengo bueno, y lo resolví, ¿sí? Y lo que puedo decir es que tengo, saco entre los paréntesis, saco el S-9 que estaba restando, con lo cual reorganizo la información y puedo decir entonces que x más 3 al cuadrado, ¿sí? Será uno de los términos de lo que estoy buscando. Y el y más 0 al cuadrado es el otro término que estoy buscando. Ahora bien, tengo un 9, el que está de dentro de todos esos términos. Tengo un 9 que lo tendría que sacar de toda esa, para poder armar la ecuación canónica. No sabemos todavía de qué cónica es, o que ya podemos hacer alguna suposición, pero ese 9 tengo que sacarlo de ahí y traerlo al otro lado de la igualdad. Quiere decir que restará al 25. 25 menos 9, eso es 16. Y tengo un 16 como factor en el segundo término, que lo tengo que sí o sí, lo tengo que sacar de ahí. Lo que puedo hacer es dividir toda la expresión, miembro a miembro, por ese 16. Entonces, divido el primer término, divido el segundo y divido del otro lado de la igualdad, con lo cual tengo 16 sobre 16, tengo un 1, ¿sí?
Así que esa expresión organizadita queda como menos x más 3 al cuadrado sobre 16 más y más 0 al cuadrado sobre 1 igual a 1. Si lo analizamos, si lo miramos, nos quedó, tiene la forma o de una elipse o de una hipérbola. ¿Cómo me doy cuenta cuál de las dos cónicas es? Primero, aparece un menos, quiere decir que va a ser una hipérbola, ¿sí? Y lo otro que puedo pensar es que no es la expresión la más común, x, y que el menos esté en el segundo término. Me quedo en el primero. Eso quiere decir que el eje transversal, el eje transverso, corresponde a, o sea, la hipérbola va a quedar graficada no sobre el eje de las y'es, sino sobre el eje de las x, el eje mayor. Lo pasamos en limpio. Es una hipérbola. ¿Qué otra información tengo? El x al cuadrado es el que es negativo. Entonces el eje transverso, lo que les decía recién, es vertical, ¿sí? Los vértices y los focos están sobre el eje y. Y otra cosa que puedo ver es que esa hipérbola está desplazada 3 unidades a la izquierda. ¿Qué quiero decir? Que la h es menos 3 y que la k es 0. Entonces, a cuadrado es 1, b cuadrado es 16, c, que corresponde a el eje focal, lo puedo calcular como la raíz cuadrada de 1 más 16, o sea que eso me da 4,12 aproximado. Si hago el cálculo de cuánto vale A como lineal, o sea, la raíz cuadrada de A es 1, entonces A vale 1. Si B cuadrado es 16, entonces B vale 4, o sea, el eje conjugado. Con eso estoy diciendo que, ¿qué otra información? El centro es menos 3, 0. Los focos, la fórmula es H y la segunda componente es K más menos C. Quiere decir que va a ser menos 3 y 4,12. Y el otro foco va a ser menos 3 y menos 4,12. ¿Qué otra información tengo? Los vértices, la fórmula es H y segunda componente K más menos A. Eso me está diciendo que los vértices van a estar en menos 3, 1 y en menos 3, menos 1. Las asíntotas, la fórmula general es la diferencia de cuadrados entre y menos K sobre A menos X menos H sobre B. Todo eso por y, o sea, la suma ahora de y menos k sobre a con x menos h sobre b, eso igualado a 0. Realizo, ¿sí? Hago el trabajo de multiplicar, ¿sí? Y trabajar con la distributiva de la multiplicación con respecto de una suma y una resta, que va a ser una diferencia de cuadrados. Finalmente, cuando yo despeje, la fórmula que nos queda es más menos, ¿sí? Un cuarto, o sea que es a sobre b de, en vez de ser x como era en los casos anteriores, al estar desplazado es x más 3, ¿sí? Con toda esa información yo puedo graficar en GeoGebra y fíjense que me encuentro con, les marqué los focos, los vértices, el centro, ¿sí? Fíjense que quedó graficada sobre el eje X, ¿sí? Y no sobre el eje Y como veníamos acostumbrados, ¿sí? Estamos trabajando con una hipérbola, ¿sí? Les marqué las asíntotas, así que revisen con la información que teníamos recién y van a ver que efectivamente se cumple todos esos cálculos que hicimos. Esto sirve, GeoGebra, en este caso nos sirve para comprobar que los cálculos que hicimos de manera algebraica o analítica, digamos, lo que puedo ver es que efectivamente se están cumpliendo. Así que este ejercicio, el ejercicio 29, inciso 6 del trabajo práctico número 2, quedó resuelto. Y no olviden suscribirse a nuestro canal.